En el marco de la celebración del 5º aniversario de la creación del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local y dándole continuidad al programa que ustedes ya conocen y que se distribuyó y publicó por la facultad y otras facultades de la universidad, vamos a dar continuidad, decía, a este ciclo de conferencias titulado Geografía, Territorio y Gobierno Local. En esta ocasión, para escuchar la conferencia El papel de las infraestructuras públicas en el desarrollo regional y local, que escucharemos del doctor Pablo Martín Urbano, que nos visita de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya tiene días aquí con nosotros y que ya lo escucharon en otra conferencia la semana anterior. Voy a permitirme muy brevemente, porque como se dijo el día de su presentación, ya ha estado en más de una ocasión con nosotros el doctor Pablo Martín Urbano, pero hay compañeros en esta sala que no lo conocen, y voy a muy brevemente hacer comentarios sobre su currículum, su amplio currículum, para que ubiquen mejor la experiencia que el doctor tiene en los temas que hoy va a disertar. El doctor Pablo Martín Urbano es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Relaciones Laborales por la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en gestión ambiental en la empresa, título otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid, y es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad, con una tesis doctoral sobre el tema de infraestructura de transporte y desarrollo regional. Dentro de su experiencia docente destaca el que es actualmente profesor titular de Estructura Económica en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid, ha sido profesor del Instituto de Estudios Hispánicos en la Universidad de Pensilvania, impartiendo la asignatura de Economía de la Unión Europea, ha sido profesor visitante en varias universidades, como la Universidad de Lima, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y su especialización ha recaído la mayor parte en trabajos que tienen que ver con el amplio campo de la integración y el desarrollo económico, con especial atención a las infraestructuras, al transporte y las comunicaciones. Ha sido y es evaluador de los fondos estructurales de la Unión Europea y de los planes nacionales de empleo de España en el contexto de la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo. Las actividades que con nosotros desarrolla el doctor Urbano tienen que ver con el proyecto que hace un año iniciamos y que estamos entrando en su segunda etapa, el diseño de una propuesta de integración para el noroeste de México, y aquí estamos aprovechando en el buen sentido del término la experiencia del doctor Urbano en este sentido, y nos interesa conocer particularmente el tratamiento que tenemos que darle a estos temas de infraestructura, particularmente orientadas al transporte. Bien, hecha esta presentación, sin más preámbulos, dejo el uso de la voz del doctor Pablo Martín Urbano, agradeciéndole su asistencia y su colaboración con el semestre. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecer en primer lugar, como no, a la Universidad Autónoma de Sinaloa al tener la amable invitación y la oportunidad de compartir, que de alguna manera uno ya viene haciendo durante muchos años con ustedes, y pues, con poco más pasar a lo que va a ser el núcleo, el centro de mi exposición. Ahí ven el título, no lo ven todavía, pero estoy seguro que lo verán. La infraestructura se titula, la conferencia tal como la he diseñado, se titula Infraestructura de Transporte y Desarrollo Regional y Local, pero voy a hacer especial hincapié
en un aspecto muy importante, una consecuencia muy importante de las infraestructuras, que tienen que ver con las repercusiones en el interior de la ciudad, en cómo evitarlo, que es el desarrollo de la ordenación del territorio, y cómo es posible, maximizando los medios de que se dispone, pues llegar a una movilidad sostenible. Entonces vamos a partir un poco de qué es el desarrollo local, qué papel ocupan las ciudades en ese desarrollo local, qué papel ocupan las infraestructuras, qué efectos generan, y a partir de ahí iremos viendo cómo eso ha influido en el modelo de desarrollo de las ciudades, qué consecuencias ha tenido para las ciudades y cómo hoy se están replanteando las ciudades qué deben hacer con sus infraestructuras de transporte y con la propia demanda de transporte para intentar adecuar esa demanda a los requerimientos que el desarrollo sostenible impone en las ciudades. Este va a ser un poco el guión, dicho de entrada, de mi intervención. Bueno, pues vamos a ir viendo elementos importantes de esa intervención. Bien, ahí les pongo una idea que es básica, y probablemente, como casi todas las buenas ideas en economía, muy evidente, ¿no? Que el desarrollo local siempre implica desarrollo local. A poco, ¿eh? En cualquier territorio que analicemos y que tengamos una intención de potenciar el desarrollo, vamos a encontrar alguna fórmula de concentración urbana. Vamos a encontrar un núcleo local, una ciudad, en torno a la cual se van a organizar las actividades. Las ciudades han tenido siempre un gran éxito desde el punto de vista económico por una sencilla razón: generan un efecto aglomeración. Y el efecto aglomeración, como todos sabemos, entre otras cosas, es un efecto mercado. Y por tanto eso tiende a atraer a la oferta y la demanda, que somos todos. Pues ese es el gran éxito de las ciudades. Y por tanto, insisto, en cualquier proceso de desarrollo, en cualquier área espacial que estemos analizando, siempre vamos a encontrar una ciudad a partir de la cual será posible emprender nuestro análisis y focalizar nuestras actuaciones. Bien, no obstante, las ciudades, que generan dinámicas muy positivas, generan lo que los economistas llamamos economías de urbanización, que básicamente es la reducción de costes como consecuencia de compartir muchos servicios, muchas infraestructuras, ¿no? La importancia de las economías de urbanización es que los colegios están en las ciudades, y cuando necesitamos mano de obra formada tenemos esos colegios que las forman, que podemos poner en común las alcantarillas y cada uno no se tiene que hacer sus propias alcantarillas, que tenemos en común las comunicaciones y cada uno no se las tiene que hacer. Esas son las economías de urbanización, lo que nos permite a todos producir mejor con menos recursos. Y si cada uno tuviéramos que hacernos todas esas infraestructuras, probablemente el desarrollo sería imposible. Y eso es lo que al final genera el desarrollo, lo que hace más eficientes a las empresas. Durante muchos tiempos no se ha pensado cuál es la gran diferencia entre la misma empresa instalada en un país en vías de desarrollo y un país desarrollado, por qué no generaban los mismos niveles de beneficios. Probablemente es porque fuera de la empresa todo lo demás no funcionaba igual. Bueno, pues esas economías externas son fundamentales para el bien funcionamiento de la economía. Pues bien, buena parte de esas economías son positivas y generan, pues, lo que llamamos el círculo virtuoso de la atracción urbana. Como en las ciudades se funciona mejor, como se prestan mejor los servicios, la ciudad tiene una capacidad de atracción extraordinaria. A cambio, lo que llamamos el círculo vicioso de la depresión rural. Como allí están más protegidos, tienen sanidad, tienen educación, tienen alcantarillas, tienen servicios, la consecuencia es se produce una fuga, un movimiento de la población, y por tanto las ciudades sí que tienen también esa capacidad de vaciar el territorio, concentrando la población en las ciudades. Bueno, todo esto ya nos puede llevar a una primera reflexión importante desde el punto de vista de nuestro análisis. La primera es que como personas preocupadas por el desarrollo, nuestra primera percepción del espacio no debe ser un espacio segmentado, ¿no? Esto que a veces hacemos en el sentido de decir, bueno, aquí está la ciudad y luego lo rural, ¿no? Esa especie de ambivalencia, ¿no?
en la que siempre jugamos, sino todo lo contrario. El buen análisis del espacio tiene que tener cada vez más, al contrario de lo que fueron nuestros antecesores desde el punto de vista del análisis espacial, tiene que tender a no segmentar. La segmentación en general no es buena para nada, pero tampoco en economía. El espacio hay que verlo como un continuo y hay que responder a las necesidades globales del espacio, no solo a una parte de ellas, la ciudad o incluso lo rural, sino a tener en cuenta las interacciones que entre todos esos elementos luego se producen. Por tanto, este primer elemento ya nos lleva a decir que lo local, lo urbano, es todo espacial y el espacio es un continuo. Parte de ese continuo luego va a sufrir la presencia de las infraestructuras que lo transforman, pero en todo caso es un elemento continuo que no debemos segmentar, al menos desde el punto de vista del planeamiento. El desarrollo local y urbano, un poco en la línea que les iba a decir, ¿no? Las ciudades en general son muy eficientes desde el punto de vista de su actuación. Ese es el triunfo. No en vano acaba la ONU hace un año, si no recuerdo mal, de sentenciar ya que el 52% de la población mundial ya es urbana. Eso nos da una idea del instrumento tan poderoso y tan eficaz que constituyen las ciudades desde el punto de vista del suministro de todo aquello que el ser humano necesita, desde los servicios, cualquier tipo de ellos, sanitarios, se prestan muy bien, con mucha facilidad porque están concentrados y por eso son baratos. Eso ya también nos da otra pauta. La extensificación, desde el punto de vista urbano, no es una buena regla. Y desde luego no es una buena regla para el espacio, ni es una buena regla para el medio ambiente. Son siempre un problema añadido desde el punto de vista de la gestión del espacio. Ahí ya tenemos. Por tanto, son eficientes, concentran, pero a cambio, ¿qué tenemos? Las deseconomías. Frente a la eficiencia para prestar los servicios, tenemos la ineficiencia ambiental. Las ciudades tienen congestión, tienen delincuencia, etc. Las ciudades son también, como decíamos antes, un polo de integración. Allá donde están, se amplían los mercados, se amplían las oportunidades y, consecuentemente, son un polo clarísimo de atracción, de concentración, de, insisto, integración económica. Pero también lo son de desintegración, en el sentido de que la concentración que en ellos se va produciendo, en muchos casos, es a costa de su entorno, de vaciar su entorno. Por tanto, también ahí vemos estos dos efectos ambivalentes, ¿no? Son elementos de gran concentración, pero también de desconcentración en el sentido de ese vaciado del territorio que en su entorno produce. Y terminando un poco y siguiendo el esquema donde voy ahí, lo que comentábamos de otra manera son, en términos de análisis de oportunidades y de fortalezas, ¿no? Son claramente un polo de oportunidades. Quien está en la ciudad, sin duda, tiene muchas más alternativas de salir adelante, al menos mientras los recursos naturales no nos fallen, pero también está sometida a mayores amenazas. Ahí tienen algunas. Problemas de exclusión son mucho más fuertes, los problemas de pobreza, los problemas medioambientales son también mucho más fuertes en la ciudad. Por tanto, insisto, aunque tendemos a hacer la lectura más agradable de la ciudad en sí misma, como por otra parte toda gran herramienta y una gran herramienta para la convivencia y para la vida es la ciudad, pues tiene todos sus efectos muy ambivalentes. En ese contexto de desarrollo local y urbano, las infraestructuras juegan clarísimamente, digamos, un papel protagónico. ¿En qué sentido? Son las que, por decirlo de alguna manera, en viejos términos de colonización, colonizan el espacio, más que estructuran el espacio. Donde hay una infraestructura, el territorio tiende a adaptarse a las propias necesidades del hombre. Y esa adaptación, claramente, la hacen las infraestructuras. Cuanto más infraestructura, más se somete el espacio a las necesidades del hombre. Y eso tiene multitud de ventajas, qué duda cabe, pero también a veces muchos inconvenientes. El inconveniente de acabar con el entorno natural, de alterar la comunicación, el libre desenvolvimiento de la naturaleza, ¿no? y el de
saltar, ¿no?, aquella norma suprema que decían los clásicos en el sentido de su relación con la naturaleza. A la naturaleza, por decirlo de alguna manera, solo se la somete obedeciendo, en el sentido de recordándonos la importancia del medio natural como tal, y de recordar siempre que somos, en ese sentido, animales, que procedemos también de la naturaleza. Una definición fácil de lo que es infraestructura, como en casi todas las grandes definiciones en economía, tampoco es fácil un acuerdo, y muchas veces tenemos que llegar a la caracterización para llegar a un acuerdo en una definición sobre la infraestructura, pero ciertamente pues, la idea del medio físico que soporta una infraestructura, pues claramente lo es, y de alguna manera todos imaginamos fácilmente que efectivamente es una fórmula de colonización, ¿no? Que allá donde hay un puente, donde hay una torre de comunicaciones, un oleoducto, allá donde hay un hospital, una escuela, el territorio ya se está modificando. Allí estamos poniendo las bases de un cambio clarísimo. Y eso, insisto, pues ha ido en paralelo con la importancia de las propias ciudades. Dada esa importancia que tienen las infraestructuras, esa capacidad de articular el territorio, en general, todos los gobiernos le han dado mucha importancia, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Primero, por el gran nivel de destrucción que la infraestructura, que es un bien que se acumula a lo largo del tiempo, pues con la guerra había sufrido una gran destrucción, por tanto hay que recuperarla. Pero a partir de entonces, además, los gobiernos cayeron en la cuenta de la importancia que tenía para el buen desenvolvimiento del propio sector productivo, por tanto le dieron una gran importancia a los programas. Otra cosa es que luego al desarrollar esos programas los gobiernos no siempre fueron, digamos, tan favorables en el terreno de los recursos concretos destinados a la infraestructura. Siempre se fueron muy selectivos en el sentido de buscar la visibilidad. Los gobiernos apostaban por la infraestructura en general, pero especialmente por las infraestructuras más visibles. ¿Qué infraestructura más visible que una carretera? En general ninguna. Las carreteras, por eso, que permiten poner la carretera, que todo el mundo la vea, además de cortar la cinta, ¿no? Pero además de cortar la cinta, luego queda eso allí para todo el que pasa. Y pasa multitud de gente. Por tanto, tienen un gran impacto desde el punto de vista de los gobiernos. Eso llevó a los gobiernos a darles una gran prioridad a las carreteras, sin duda, que son las grandes colonizadoras del territorio, ¿no? Quienes las van a estructurar. Buscaban la visibilidad, por eso lo pongo ahí, que daba el efecto de la actuación del gobierno. ¿Por qué la I+D no tiene tanto recorrido muchas veces? Estamos hartos de oír la importancia de la I+D, de la investigación y el desarrollo tecnológico, y sin embargo no los gobiernos parecen hacer el mismo ejercicio, el mismo esfuerzo en relación con el desarrollo de la I+D. Sencillamente, el rendimiento en la I+D, que es muy costosa, no está asegurado. Uno puede tirarse años detrás de una patente y sencillamente que otro se avance y en consecuencia que esos esfuerzos sean validos. Por tanto, además se hace en microscopios, se hace en los laboratorios, se hace en los institutos, al margen un poco de lo que la gente ve que se hace. Por eso los gobiernos no le dan tanta importancia a la I+D, que todos sabemos que es fundamental. ¿Por qué? Porque ese efecto visibilidad no es tan grande como el que la inauguración de una carretera y la localización en la realidad cotidiana de esa carretera y el impulso, la incidencia que ello tiene. Tal es la importancia que se le da que empieza a verse desde el punto de vista del desarrollo como una condición necesaria para el desarrollo. Es decir, se habla de que para que exista el desarrollo tiene que haber infraestructuras, que es tanto como decir el desarrollo es consecuencia de las infraestructuras. Os pongo ahí además siempre en esa dirección. Ojo, que el análisis se podría hacer al revés, que las infraestructuras en muchos casos es todo lo contrario, son la consecuencia del desarrollo. Es decir, cuando los factores productivos empiezan a desarrollarse, en muchos casos es cuando empiezan a desarrollarse las infraestructuras. Y hasta cierto punto, en términos de la lógica económica y eficiencia, es la lógica más normal. Se expanden los factores productivos y ahora necesitan más carreteras, necesitan más comunicaciones para ese incremento en la producción darle salida. Pues esa es la lógica normal. Sin embargo, ¿por qué decimos que son importantes para el desarrollo? Porque en las regiones donde queremos propiciar el desarrollo faltará atractivo por cualquier circunstancia. Pensamos entonces, decimos, si las dotamos bien de infraestructuras,
no solo de carreteras, de comunicaciones, de universidades, de centros sanitarios, transformamos en atractivos esos territorios. Y los factores privados querrán llevar su capital ahí para desarrollarlo. En definitiva, adelantamos capital, ponemos dinero que en ese momento ese territorio no necesita, pensando en que con ese dinero que vamos a meter transformamos en muy atractivo ese territorio. Y que en consecuencia los factores privados, las empresas dirán, oye, ahora ahí hay oportunidades. Tengo un entorno espléndido para poder desarrollar. Este es el ejercicio que hacemos. Y por eso decimos que cuando queremos procurar el desarrollo, adelantamos las necesidades de infraestructura. Ojo, sobre la base de esa idea se han hecho auténticos proyectos descabellados. De repente todo el mundo necesita autopistas, de repente todo el mundo necesita alta velocidad, eso lo hemos vivido en mi país. De repente todo el mundo necesita tener 5 aeropuertos, como si el espacio fuera todo el espacio del mundo, como si los recursos fueran todo el recurso del mundo, como si los gobiernos solo tuvieran otra cosa que hacer infraestructura. Porque, ojo, las infraestructuras, en términos de desarrollo, las vemos como una oportunidad de atraer a más, de integrarnos en nuevos mercados, de poder llevar nuestra producción. Pero, ojo, los alemanes, cuando ponen dinero, lo ponen en los fondos para hacer infraestructuras, en los fondos FEDER. Y ellos no explican a los alemanes, diciendo que son generosos, y vienen a darle oportunidades a los españoles y a los extremeños de que tengan un mejor desarrollo. No, ellos no explican así. Ellos lo que explican al resto de los alemanes es, cada vez que consigo que una carretera llegue a Extremadura y a España, consigo que los camiones cargados con productos alemanes lleguen a España. Por tanto, las infraestructuras son caminos de ida y vuelta. Si solo nos dedicamos a hacer infraestructura y no ponemos los recursos necesarios para transformar el territorio, para generar producción interna, difícilmente seremos capaces de generar un proceso de desarrollo. Haremos infraestructuras de paso, lo que los franceses llaman efecto túnel, que es que la autopista pasa por allí, pero no afecta para nada al territorio. Y conocemos miles y miles de kilómetros, miles y miles de pueblos que ven pasar las autopistas, pero nunca vieron pasar el desarrollo. Por tanto, ojo. ¿Condición necesaria? Sí, probablemente sí, pero no suficiente. Y además, importantísimo, hay que calibrar siempre la respuesta infraestructural, el dinero que apostamos hacia el futuro, porque no podemos apostarlo todo hacia el futuro, olvidándonos que en el momento en que hacemos la infraestructura, los demás ya tienen hechos la infraestructura y automáticamente la van a usar para entrar en nuestros mercados. Porque la no existencia de la infraestructura probablemente nos defiende frente a la competencia de otros. Un territorio muy aislado, donde no lleguen los trailers, donde no lleguen los aviones, normalmente los costes de transporte son tan elevados, esas industrias no van a llegar, no van a integrarse en el mercado. En el momento en que les metes las infraestructuras, los de fuera también llegan. Por tanto, es un camino de ida y vuelta. De oportunidades, no cabe duda, pero también de amenazas. Y eso hemos de tenerlo siempre francamente presente. La importancia que tienen es que condicionan la calidad de los servicios, no la garantizan. Qué duda cabe que tener unas instalaciones universitarias mejores es, sin duda, un potencial clarísimo para dar mejor servicio de educación. Ahora, si el profesor no se prepara las clases, si los alumnos no cumplen los mínimos, de poco nos vale tener buenas instalaciones. ¿Me explico? Esto, hay esa base que necesitamos, pero todo lo demás es añadido. No podemos olvidarnos de todo lo demás. A veces casi lo más fácil, lo más sencillo, y por eso el uso que hacen los gobiernos, es dotar de infraestructura. Lo complicado es mantenerla activa, mantenerla viva. Usarla ya como un flujo, no ya como un stock. Ya tenemos un stock aquí de autopistas, pero ahora hay que generar flujos. Y además flujos en el sentido en que interesan a la región que estamos haciendo. Por eso entiendo que en general, y esto ya es otra idea, el planeamiento no puede asentarse solo y exclusivamente en el estudio de una sola variable. Eso es condenar al planeamiento a no servir para nada, a no ser planeado. El planeamiento tiene que ser integral.
porque el territorio es solo uno. En él operan todas las administraciones, en él se producen todos los cambios sectoriales, pero el territorio es solo uno. Y lo que hacemos en el territorio repercute en todo lo demás. De ahí la importancia de la planificación integral. No llevar planificaciones separadas, ¿no? Yo recuerdo una vez, evaluando fondos europeos, pues que en una consejería de una región de España habían diseñado un mapa extraordinario de monumentos culturales de la región y en otro de centros turísticos. Y yo decía, bueno, la lógica de esto no sería hacer el mismo mapa poniendo dónde puede usted dormir y qué puede usted ver. No, pero es que son iniciativas distintas, yo son otra consejería, yo necesito justificar. Claro, esa es la lógica de que tu mano derecha, es una lógica muy de la administración, no sepa lo que ha hecho tu mano izquierda. Bueno, también de los investigadores, ¿no? Que el de al lado no se entere lo que estás haciendo, no vaya a ser que te eche delante. Competitividad malentendida. Creo que lo que es importante es la cooperación, el poner las cosas en común. Pero bueno, esas son estrategias. Pero la estrategia muchas veces en la administración es que yo tengo que justificar mi propia existencia. Por eso muchas veces en la administración se es muy partidario de la parcelación. Bueno, también nos pasa en el conocimiento, ¿no? Pareciera que los hechos económicos no son sociales, que los hechos sociales no son económicos, que los hechos económicos no se producen en ningún sitio y que la geografía no tuviera nada que ver. Y hacemos equipos de investigación donde, en general, solo hay economistas, o al revés, o solo hay sociólogos, la multidisciplinariedad. Porque el espacio es multidisciplinar. Y podemos llegar dando soluciones sociológicas, económicas, incluso educativas, y chocarnos con que la biología no nos deja. Y a lo mejor no hemos contado con el biólogo, que en ese momento era el más importante. A lo mejor, Bueno. Condicionan la calidad de servicio y producen externalidades poderosas, poderosísimas. Además, hoy sí tenemos visto que las infraestructuras producen externalidades positivas, nos pueden hacer la vida mucho mejor, pero también pueden ser un calvario, ¿no? Durante mucho tiempo en España hemos vivido la eclosión de las urbanizaciones pequeñitas, ¿no? En el territorio, algo que se ve aquí cuando uno va bajando, va diciendo, madre mía, cantidad de... Es como Madrid hace 10 años. Todo era en construcción de pequeñas urbanizaciones, por cierto, desde el punto de vista de las infraestructuras carísimas. Allí llega el constructor, compra sus terrenos, pone sus casitas y luego que me vengan a dar carreteras, agua, saneamiento, que eso lo pagamos entre todos. Yo mismo disfruté de aquello, yo me encanté de todo. Casa unifamiliar, perro, césped, qué bonito. Luego el perro había que sacarlo, el césped crecía y había que cortarlo, pero además no tenía servicios y sobre todo el momento de por las mañanas. Sal de tu casa 2 horas antes si quieres llegar a un lado, porque claro, gente, muchos más habían descubierto como tú qué bonito es vivir en el campo, ¿no? Y llegabas y salías 2 horas antes, te metías allí, aguanta el atasco y al maldito el día en que yo me hice una vivienda unifamiliar. Bueno, pero eso además es costoso desde el punto de vista del planeamiento. Desde el punto de vista del planeamiento, la lógica es la concentración. La lógica son los viales grandes. La lógica son los grandes canales de comunicación. El transporte público es eficiente si llega por grandes canales. La capilaridad es carísima, es costosísima. Ahí solo sale ganando uno. ¿Qué es? Pues que el dueño del suelo. Más que el dueño del suelo, el que genera la transformación, el que genera los flujos asociados a la transformación del suelo. Porque en muchas ocasiones el propio dueño del suelo no sabe ni siquiera el propio valor que tiene. Los demás luego, el final es el que está pagando, ¿no? El que está al final del proceso es el que está pagando todo aquello. O una parte solo. Y el resto de los vecinos se prestan. Porque al final hay que dar servicios. Serán comunidades que se terminan manifestando y dicen queremos... Bueno, esto también son las deseconomías, las externalidades negativas, que son muy poderosas con las infraestructuras. Por eso, insisto, es fundamental el planeamiento. Cuando hacemos una infraestructura, no estamos hablando de algo que hacemos para 15 días. El planeamiento en infraestructuras normalmente se hace a 20 años. Hay que hacer las proyecciones de población a 20 años, porque si no, estaremos fracasando.
Y aún así, ¿quién predice la población de México dentro de 20 años? Porque desde luego yo tiro de las predicciones de hace otros 20, y casi peor que los economistas con las crisis, ¿no? No han dado ni una. Ni una. Ni los economistas, ni los demógrafos. ¿Se meteoró algo con el clima? Bueno, de hoy para mañana. Tira de hoy para cuando te cases en 15 días y seguramente te mojarás. Menos en Culiacán. Aquí no hay quien se moje. Por lo menos los días que yo llevo. Esto. Lo que quiero decir con eso es que la previsión es complicada, ¿no? Y el ser humano es complicado. Y aunque las matemáticas hacen por ayudarnos, y algunos hasta nos creamos que los modelos son importantes, que lo son, pero son mucho más importantes porque nos ayudan a entender lo que pasó y a predecir lo que pasará. Porque la importancia que tenga la televisión por la noche, pues los demógrafos no lo pueden ver a la altura de hace 20 años y cómo eso repercutiría en los nacimientos, ¿no? Se dice que en Nueva York hubo una noche que hubo un apagón, y que coincidiendo con aquel apagón, 9 meses después hubo una cantidad elevadísima de nacimientos, ¿no? Eso prueba la importancia de la televisión en la convivencia entre los matrimonios. Bueno, pues, hechos como ese, la televisión ahora lo cubre casi todo, ¿no? Naturalmente. Bueno, vamos más allá entonces. Por tanto, los gobiernos en general son muy proclives a las infraestructuras. Toda esta importancia que tienen las infraestructuras, toda esta visibilidad que tienen ante la ciudadanía, toda esta capacidad, cuando hablamos de visibilidad, hablamos de captar votos, son, claro, los carteles estos de hemos hecho esta carretera, ¿no? Esto, aquí, en Alemania y en España, todo el mundo pone los cartelitos hemos hecho. No, hemos pagado. Todo hemos hecho. Porque son fundamentales. Pues todo eso ha llevado, lógicamente, a que en las ciudades en general haya una creciente demanda de infraestructura. ¿Para qué? Seguramente, claramente, para beneficiar al general de la ciudadanía, ¿no? El bienestar de las gentes, ¿no? Ese es el objetivo. Pero, lógicamente, la acumulación de infraestructuras, y además a más infraestructuras, más atractivo de la ciudad, a más atractivo, más concentración, etcétera, etcétera, todo eso a largo plazo deviene insostenible, porque cada vez los efectos externos negativos terminan siendo más elevados y, por tanto, lo que eran economías, ¿no? México, DF, supongo que a 2 millones de población sería una ciudad encantadora. Un DF a 20 millones, pues no lo tiene que ser. No lo es Madrid a 5. No me creo que alguien que no tenga la suerte de vivir al lado de donde trabaja y de tener una zona donde haya cines, relativamente bien situada, pueda ser, digamos, o tener una vida agradable en todo lo demás, ¿no? Bueno, eso además, desde el punto de vista del espacio y desde el punto de vista del medio ambiente, es insostenible a largo plazo. Las infraestructuras han deformado, por decirlo de alguna manera, las ciudades, ¿no? A cierto punto. Tienen tanto poder que por un lado han ido generando hiperurbanización, ¿no? Primero se fueron haciendo los primeros barrios suburbanos conforme hubo más potencial de infraestructura, conforme pudimos añadir carreteras, que era lo primero que se hacía. Los barrios se hicieron contiguos a los núcleos de población. Luego ya empezamos a hacer áreas más residenciales, más exteriores a la propia ciudad, y con todo eso fuimos remodelando, ¿no? Las ciudades, dotándolas de más tamaño, haciéndolas en ocasiones ciertamente más funcionales, pero cambiando fuertemente su contorno, su manera de haber crecido, su bagaje cultural anterior, en unos casos clarísimamente para bien, en otros casos no para bien. En suma, esa lógica de crecer las infraestructuras, insisto, transforma las propias ciudades, que no es sostenible y que se basa en una idea poco ecológica, ¿no? Creer que los recursos son infinitos.
¿no? Durante mucho tiempo pensamos que la energía, que el espacio, que todo era infinito. Hemos hecho la globalización y nos damos cuenta de que hemos puesto en colonización ya todo el planeta. Ya no existe ni un solo sitio en el planeta, ni el polo norte, ni el polo sur, donde no hayamos llegado. Y las consecuencias de eso las estamos viendo. Estamos viéndolas en términos de cambio climático, de problemas asociados al CO2 y de todas las externalidades negativas que todo lleva. Bueno, con recursos, en definitiva, finitos, no puede hacerse un crecimiento infinito, no podemos atender una demanda infinita. Las demandas hay que corregirlas. Y ese ya es otro elemento importante. Antes pensábamos que casi todo se resolvía gestionando la oferta. Podemos dar más cantidad de infraestructuras, más cantidad de servicios públicos, para satisfacer la demanda. Y llega un momento en que eso no es posible. Y que lo que tenemos es, al final, que gestionar la oferta de una manera razonable, sabiendo los límites que tiene, y gestionar la demanda para sacarle el máximo partido a la oferta y para no construir oferta por construirla. No me voy a extender mucho aquí porque si no me iré de tiempo, pero fíjense, hay muchas de las consecuencias. Bueno, os dejaré la presentación, por supuesto, para que quiera y tenga interés. Voy a insistir en 3 o 4 características de las muchas que tienen encuestas y de lo que hace muy relevante en general a las infraestructuras. Una primera, la que me gustaría, es que son muy polivalentes. Eso hace que tengan mucha demanda, es decir, una infraestructura de comunicaciones, de transporte, sanitaria incluso, intervienen en muchos procesos, afectan a muchos procesos, universitarios, y por tanto son muy polivalentes desde el punto de vista del output que generan, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es lo que les hace tan atractivas y ser tan eficientes desde el punto de vista del desarrollo. Claro, eso genera mucha demanda, ¿no? Son muy polivalentes. Tener una carretera permite que uno vaya al fútbol, que los turistas vengan, que salgan los camiones y así sucesivamente. El que tiene un teléfono, lo mismo. El que tiene un hospital, que los enfermos de cada uno de los sectores que podríamos aquí se pongan buenos y vuelvan a trabajar. Por tanto, son muy polivalentes. Están en la base de casi todas las demás actividades. Eso es lo que les da ese atractivo y esa importancia. Y por tanto, esa demanda social permanente de infraestructuras. Tienen un coste muy elevado. Hasta hace poco, tan elevado que en general el capital privado se lo pensaba. Bueno, ahora con toda la revolución esta de la financiarización de la economía, ¿no? La globalización financiera, la posibilidad de generar fácilmente liquideces, que ya vemos a veces cómo acaban, la facilidad para mover capitales de un lugar a otros, parece que se nos quiere decir que la infraestructura, que el capital privado podría llegar. Y de hecho está llegando. Muchos sitios empiezan a hacerse autopistas cada vez en mayor cantidad privadas, que empiezan a hacerse incluso aeropuertos privados, pero lo que es innegable es que esas actuaciones todavía están muy intensamente, la palabra intensamente quiere decir que desde el punto de vista del diseño, del planeamiento, de la función, están muy orientados por los gobiernos. Por tanto, no podemos hablar tanto a veces desde el punto de vista del fracaso con las infraestructuras de fallos del sector privado, sino que aquí estamos en presencia en muchas ocasiones de fallos del sector público. Y probablemente es porque el sector público no hace el planeamiento debido, volvemos, y porque en muchos casos se utiliza la infraestructura por ese efecto de visibilidad, por esa capacidad de atraer votos, en vez de por la importancia que la infraestructura en sí misma tiene. Otro elemento muy importante es la idea de la complementariedad e interdependencia. Fíjense, lo que decíamos antes. Una infraestructura cumple mejor su servicio, la función para la que está, cuando está coordinada con todas las demás. Es decir, de poco me sirve a mí un hospital en un sitio puesto si ese hospital lo he localizado al margen de una autopista, o si no tiene las comunicaciones debidas, o si no tiene el servicio de recogida de productos tóxicos que necesita. Por tanto, el diseño integral, el hecho de poner todos los elementos
en la necesaria articulación y organización, que eso es la ordenación del territorio. Ver todos los elementos que hay en el planeamiento y tratar de determinar las grandes orientaciones. ¿Para qué? Para que de repente no incrementemos capacidad en autopistas como si no tuviéramos otro que hacer, en metro como si no tuviéramos otra cosa que hacer. Por ejemplo, fijaos, en España, errores de infraestructura. De repente íbamos a hacer la Expo en Sevilla, en el año 92. Remodelamos todos los aeropuertos del sur. Introdujimos la alta velocidad. Y una autopista, una autovía de Madrid a Sevilla. Consecuencia, vamos, ya los que fueron tenían capacidad para ir amplios, en sofá de 3 plazas. No había ningún problema. Pero ya una vez que se acabó, es que sobraban plazas en aeropuertos, capacidad para viajeros, sobraban en tren de alta velocidad y sobraban, el reparto modal. De repente es que decía, bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Quién justifica esto? ¿Quién hizo esto? Más allá del que cortó la cinta. Este es el grave problema, ¿no? Bueno, pues esa complementariedad, esa tener en cuenta las funciones, la capacidad. A 20 años, ¿cómo vamos? ¿Cuál va a ser el ritmo de crecimiento? Los ritmos son fundamentales, porque lo que luego van son flujos. Tener en cuenta todos esos elementos en el planeamiento resulta fundamental. Pongo la última, la organización en redes. Estamos hablando de que tenemos redes que se tienen que retroalimentar unas a otras. Y volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos un sistema al final, las ciudades, la economía, la realidad es un sistema, es un tratamiento sistémico, es holística, que dicen los filósofos, es un todo global, lleno de interrelaciones. El economista no puede estar al margen, el planeador, el sociólogo, de ese conjunto de interrelaciones, so pena de cometer grandes errores. ¿Qué dicen los partidarios del mercado? No, es que el mercado está en todos los sitios y él sí tiene en cuenta esas interrelaciones. Según la lógica del mercado. No hay nada más que ver el planeamiento de muchas ciudades que se han hecho con la orientación capitalista, donde parece que no iban a existir los peatones. Véanse por aquí, algunas ciudades en Estados Unidos, donde la lógica era la lógica del coche. Por cierto, se vende. Y así sucesivamente. Bueno, el mercado está en casi todos los sitios y pone muchos ojos donde a veces no llega el planeador. Sin duda. Negar eso es negar una herramienta eficiente. Pero el mercado tiene que estar bajo la lógica del gobierno. Porque no votamos a los mercados, votamos a los gobiernos. Y el planeamiento debe ser un ejercicio de responsabilidad de los gobiernos. Pero los gobiernos no serán responsables en el planeamiento si la ciudadanía no es activa y no demuestra que tienen unos objetivos donde llegar y cumplir. Esto es fundamental también para el buen funcionamiento del planeamiento. Bueno, dentro de todo ese bagaje de infraestructuras que hemos señalado, probablemente las más importantes son las de transporte. ¿Por qué? Porque son las que estructuran directamente el espacio, ¿no? Establecen, ahí lo pongo, los canales entre lo urbano y el territorio, ¿no? Marcan la calidad de los servicios, ¿no? Durante mucho tiempo en España, que teníamos unas infraestructuras ferroviarias del siglo XIX, con infraestructura pues pensada para trenes del siglo XIX, que corrían a 30 y a 40 por hora, pues el gobierno español no quería gastar mucho dinero en infraestructura, porque entre otras cosas es caro. Y cada vez que salía un tren rápido, se compraba en España. Bueno, como la infraestructura es mala, vamos a poner en tren bueno para ganar tiempo, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que como bien se dice ahí, la infraestructura condiciona la calidad de los servicios. Yo puedo tener un Maserati, pero si me pongo a correr en algunos caminos de por aquí cerca, o de España, pues difícilmente podré correr por muy bueno que sea el Maserati. Pues eso le pasaba, ¿no? Llegaba ese tren, recuerdo se trajeron unos trenes italianos rapidísimos en Italia, que habían cambiado la vía. En España levantaban la vía, y al día siguiente teníamos dos problemas. El problema de que el tren no funcionaba y que ya no podías meter el otro porque había destrozado la infraestructura, sencillamente porque con la velocidad, el efecto tracción, al no estar pensada la capacidad de carga que tenía que aguantar aquella infraestructura para ese vehículo y la fuerza centrífuga que ejercía
su misma velocidad, terminaba arrancando la vía y teníamos, insisto, dos problemas, porque al día siguiente ya no podías poner los trenes antiguos que te habían marchado tan bien, y que si queríamos, hasta que ya pues hacia los 90 llegamos a la conclusión de que si queremos tener trenes rápidos hay que hacer vías para trenes rápidos, ¿no? Y pensar que es lo que mejor va, ¿no? Así con las autopistas y así con todo lo demás. Por tanto, insisto, es importante, condicionan claramente la calidad y la cantidad de los servicios y hacen plenamente habitable, eso no cambia, colonizan, ¿no? Capilarizan. Se dice muchas veces que la importancia de las infraestructuras es que capilarizan todo el territorio. Claro, eso significa que los hombres podemos llegar a todos los sitios. Los hombres, las bolsitas del supermercado, llega todo. Todos los restos de los hombres también llegan. Porque los hombres luego se nos olvida que hemos llevado la bolsita a la hora de merendar, y dejamos todo aquello, dejamos la lata de sardinas, no sé si aquí se lleva, en España hay muy buenas latas de sardinas, y muy ricas por cierto, pero dejamos la lata, dejamos la botella de Fanta, todo aquello lo vamos dejando por allí, y esa es la importancia de la capilaridad, porque además la capilaridad es muy buena también para un sector económico, que es el de la producción del transporte de vehículos privados. Cuanto más capilaridad, menos transporte público, porque el transporte público evidentemente no tiene capacidad de llegar a todos los puntos. Los vehículos sí. Más capilaridad, disfrute usted del campo, cómprese este coche, mire cómo baja la rubia del coche, cómpresela que tendrá también a la rubia, o el moreno que baja del coche, compramos el coche y ahora la capilaridad. Podemos llegar ya de repente el mundo a nuestros pies. Pero eso tiene un efecto devastador desde el punto de vista del entorno y del medio ambiente. La capilaridad es buena si es la capilaridad que necesitamos, no la que no necesitamos. Y esto, desde el punto de vista ambiental, uno tiene que hacer primero la reflexión. ¿Qué capacidad de espacio disponible tenemos? Insisto, y no lo tenemos todo. Bien, más cosas aquí, ya. Bueno, consecuencia, el desarrollo de la infraestructura fue cambiando las propias ciudades, las primeras ciudades del siglo XIX que empiezan a conocer los primeros transportes, ya hubo que empezar a hacer avenidas un poquito más anchas, romper algunos elementos para que pudieran traficar los primeros transportes colectivos que eran tirados por mulos, luego ya se hicieron sobre raíles porque se ganaba mucha eficiencia, no digamos ya cuando llegaron las estaciones de ferrocarril, que fueron toda una transformación de las ciudades en el entorno de las estaciones, ¿no? Y cómo todo aquello permitía el crecimiento, y no digamos ya cuando llegó el vehículo privado. El vehículo privado que tiene muchísimas ventajas de todos conocidas, casi todos los que estamos aquí lo usamos todos los días, es como aquello que decía Orson Welles, yo no sé cómo la gente tiene tantos problemas en dejar de fumar, yo lo dejo todos los días, pues un poco nos pasa a nosotros, ¿no? Todos sabemos lo malo que es el vehículo, pues todos nos montamos todos los días, ¿no? Entonces yo no sé cómo, yo lo dejo todos los días el vehículo, si yo soy consciente de que el vehículo privado es malo, todas las noches me bajo y lo dejo, eso sí, con el firme propósito de volverlo a coger mañana, ¿no? Bueno, pues fue cambiando las ciudades, la estructura de las ciudades, ¿no? Los niveles de tráfico hasta hacerse odiosa, ¿no? Acabó con el propio transporte público, ¿no? La emergencia del transporte privado, ¿qué va haciendo? Pues que cada vez más la ciudad se articule para el transporte privado y cada vez menos para el colectivo. El colectivo se le va arrinconando, ¿no? Sus paradas van siendo cada vez peores, su eficiencia cada vez menor porque está acosado por el transporte privado. Y al final la gente termina yéndose al transporte privado so pena de que se eche esa especie de guerra que ya en muchas ciudades europeas se ha empezado a echar porque no había más remedio, que es o privado o público. Aplicando la teoría del caos que formuló un alemán, que es todo el movimiento para los coches en las carreteras, pero cada vez menos carreteras para los coches. La idea es sencillamente que se mueran en el atasco y que vean cómo en el transporte público, aunque sea público, se va cómodo, regular, rápido y además barato. Esa es la teoría del caos del alemán. Muéranse, ahí tienen todas sus carreteras para ustedes, quédense quietecitos, pongan, eso sí, su ventilador, su aire acondicionado, su buena música muy alta, por supuesto, tienen ustedes aquí el cuarto de estar, incluso pónganse un vídeo, pero para llegar al trabajo van a estar 4 horas, mientras va a pasar el tren, el metro rápido, limpio, agradable, con aire acondicionado, sin ir masificado, pagando con los impuestos de todos esos que están ahí gastando gasolina, por cierto, que hay que ponerla según esa teoría cada vez más cara
para que coger el coche sea un auténtico lujo para aquel que pueda sobrellevar, ¿no? Esta es un poco la idea de teoría del CAF, pero que desde el punto de vista del planeamiento es fundamental. Que quiera coche, que lo tenga, pero cada vez va a disponer de menos espacio. La ciudad es para los ciudadanos, para disfrutar. Cada vez tiene que ser más peatonal, más de los ciclistas. Ese es el futuro. Y si no, no tendremos ciudades. Los centros se despoblarán, nos iremos a los locales comerciales, se quitarán los comercios, por las noches no habrá quien entre, pues será un desastre. Ese será el mundo que nos toque vivir. ¿No? La decisión está en nosotros. Y llegaremos porque además el atasco nos va a llevar a todos a ellos. O sea que aquí un poquito de fuego, porque todavía tenéis mucha carretera por vehículo, pero daros un par de décadas y empezaréis a tener esos mismos problemas. Bueno, salto las externalidades ambientales, que son muchísimas, ya sabemos todo lo que producen los coches, ¿eh? Entonces las ciudades empezaron a ver que esto que ese modelo de moverse no era viable. Mucha congestión, mucha siniestralidad, por cierto, muchos de ellos peatones. Ahora en España, que hemos conseguido con los controles de alcoholemia, qué borrachos éramos, por cierto, ¿eh? Ahora hemos bajado muchísimo, ¿no? Pero ahora nos llevamos por delante a los peatones. Y además no podemos decir que veníamos borrachos, porque ahora ya nos los llevamos serenos. Eso sí, como te cojan borracho con el coche, quien dice borracho dice un ojo para demás, pues entonces ya no es un delito administrativo en España. España es un delito penal, directamente un delito penal, con tratamiento de delito penal. Pues a todo el mundo se nos han ido las ganas de ver cuando no llevamos a uno que le toca aguantarnos, ¿no? Y él conduce y los demás beben, ¿no? Que tampoco está mal ejercicio, porque todos los sectores tienen derecho a vivir, y también el vitivinícola, que es un sector punta en España y fundamental. Bien, la siniestralidad, el impacto ambiental, todo eso llevó a un cambio de estrategia. 3 estrategias, y con esto no me voy a enrollar mucho más. Si me estoy pasando mucho de la hora, tú písame, tírame la bota, porque ya sabéis que yo tiendo a hacer del tiempo chicle y nunca se me rompe. Bueno, voy a 3 cosas. 3 estrategias que se han ido aplicando en las ciudades desde el punto de vista de la gestión de la movilidad sostenible. O de la movilidad, porque la primera, desde luego, preocupaba poco la sostenibilidad. La primera fase fue la fase de capacidad. Vamos a ver, lo primero que se van viendo es que las ciudades crecen, ¿vale? Estamos creciendo mucho, viene mucha gente y tenemos un problema de transporte. Consecuencia evidente, hagamos infraestructuras. Y además los alcaldes, el ministro, el Estado, todo el mundo contentos, porque se nos iba a ver inaugurando. Y además podíamos pedir más impuestos por la gasolina, que justificaba el hacer infraestructuras, ¿vale? Y más impuestos por la construcción. Por tanto, empezamos a hacer capacidad diaria, ¿no? Dotábamos de capacidad, cada vez más carreteras. Claro, pero ahí el viejo axioma de toda oferta genera su propia demanda se cumplía. Hacíamos más grande la botella, pero tendíamos a meter más litros de agua en esa misma botella, con lo cual siempre nos rebosaba. Por tanto, no parecía que fuera la solución. ¿De acuerdo? Empezamos, construimos más infraestructura, pero aquello generaba cada vez más demanda y por tanto no se podía resolver. Segunda fase, la que se llama fase de movilidad. Tenemos insuficiencia de capacidad, hay que darle soluciones. Y la solución es: hagamos más transporte público. Aprovechemos mejor la red, damos transporte público que sea de calidad, y con ese transporte público lograremos resolver los problemas de movilidad. Naturalmente no se resuelven los problemas de movilidad porque tenemos una sociedad y unas ciudades pensadas para que haya permanente movilidad. Parece que hubiera un dedo malévolo que nos va echando nuestra actividad al lado contrario de donde vivimos. De manera que siempre tenemos necesidad de movernos. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la orientación. Porque ahora ya lo que impide esa movilidad ya no es solo el problema de la congestión, de la pérdida de horas, de la cantidad de horas productivas que eso significa, sino el problema fundamental del medio ambiente. Las emisiones de CO2 fundamentales están asociadas a las ciudades. Casi el 50% del total de las emisiones
proceden ya de las ciudades. Y por tanto hay que cambiar la estrategia. Especialmente una vez que empecemos a tener en cuenta, desde el punto de vista de la gestión, de la carbonatización y las consecuencias de Kioto, introduzcamos el transporte por carretera, que ahora está todavía en margen. ¿De acuerdo? Porque entonces eso tendrá costes para los países, que cuando se excedan tendrán que comprar derechos para moverse a otros países que no se muevan tanto. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo que nos lleva es a gestionar cuál es la capacidad que tenemos y a gestionar la demanda. Todo ello sometido dentro de un cajón de planeamiento. Y a ese cajón de planeamiento lo llamamos ordenación del territorio. Por tanto, los sistemas de transporte son importantísimos, pero al fin y al cabo el transporte es un sector intermedio, nos transportamos para algo. Luego, lo importante es que el planeamiento del para algo, de las actividades que al final generan las necesidades de transporte, esté bien hecho. Y por tanto es fundamental la ordenación del territorio. ¿De acuerdo? La ordenación del territorio la situamos por encima. El espacio es el auténtico recurso. Porque el espacio significa muchas cosas. Recursos, medio ambiente. Por tanto, sobre esa base volvemos a replantearnos la planificación. Bueno, ¿qué es la ordenación del territorio? Así como define. Es organizar y optimizar el espacio. El espacio es único, es un recurso escasísimo. Hay una declaración preciosa, además, de la OCDE, de los ministros del territorio, se llama la Organización Europea de Ministros del Territorio, que establece cantidad de criterios por los que el espacio es un bien escaso. No solo desde el punto de vista medioambiental, insisto, desde casi todas las perspectivas. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que en el espacio coinciden todas las administraciones, el espacio de Culiacán actúa el Estado federal, el Estado de aquí mismo, la administración local, pero ahí actúan las empresas, las universidades, ahí estamos todos los días actuando, descoordinadamente en general. Bueno, la importancia de coordinar, compatibilizar y jerarquizar, porque al final, claro, si todos tenemos la misma capacidad de actuar y las mismas competencias, porque yo soy también gobierno como los demás, pues la consecuencia es que es muy difícil. Tienen que estar perfectamente establecidas las jerarquías, que es la manera de resolver los problemas. Mire usted, en las actuaciones en la ciudad le corresponde al gobierno de la ciudad el tener la coordinación y es decir, las necesidades e integrar ahí las posibilidades de actuación del Estado o de la Federación. Estupendo. Pero saber, la prioridad es el espacio, después del espacio las carreteras, todo. Organizar, estructurar eso, que es la manera de hacer una planeación eficiente. Bueno, pues como se ve ahí, trata de comprender las dinámicas internas del conjunto de las redes que están soportando el espacio. La red universitaria, la red sanitaria, la red de comunicaciones, la red de... todas las redes que hacen posibles que ese punto concreto, que es el gran nudo, que es la ciudad, funcione. De ahí, insisto, otra vez, la importancia del planeamiento. Bueno, pues ya está. Coordinar y compatibilizar. Una cuestión clarísima, que no se tiene nunca en cuenta. La planeación en el ámbito del transporte siempre es subsidiaria de la planeación general. Y el problema es que eso nunca se da. Es que hace las carreteras, las hace según su buen saber y entender, según sus propios estudios. Y así nos encontramos luego con fracasos, que son, digamos, evidentes, ¿no? Y que todos podríamos relatar en nuestras ciudades. Por eso abajo os pongo en rojo: la jerarquización siempre tiene que ser favorable a la estrategia territorial, a la ordenación del territorio, en otras palabras. Bueno, la movilidad, ahí os pongo, voy un poco más rápido, es un elemento más. En la idea además de otro cambio conceptual fundamental que ha traído la sostenibilidad. Fijaos, cuando yo empecé
a trabajar en cuestiones de transporte, el objetivo del transporte, ¿qué era? Reducir el tiempo, ir más rápido, deprisa, porque cuanto más rápido íbamos, menos espacio había, y por tanto anulábamos el espacio corriendo mucho. Hagamos autopistas, hagamos... este tipo. Bien, ¿cuál ha sido el cambio que introduce la sostenibilidad? El mejor transporte es el que no existe. Fijaos, de tener la idea como concepto de hemos de actuar y hacer las obras pensando en que cuanto más transporte, más infraestructura, más rapidez, mejor será para el espacio, porque reducimos el tiempo que tardamos, a la idea todo lo contrario. Hemos de evitar que la gente se mueva. Nada del hipermercado 15 kilómetros, nada de la universidad 17. Todo concentrado. Es mucho más barato, mucho más eficiente. Es mejor tener 2 depuradoras buenas que 27 malas. Porque además el mantenimiento es mucho más costoso. La concentración es un elemento hasta donde no se producen las deseconomías de escala. Es cierto que no tiene sentido tener ciudades de 20 millones ni de 5, pero tenemos que figurar una determinada escala y en esa escala concentrar. La extensificación, que es una tendencia que procuran los medios de transporte, es un error desde el punto de vista medioambiental. Y por tanto, si generamos las necesidades de movernos, generamos costes energéticos. Y esos costes energéticos chocan directamente con el medio ambiente. Por tanto, no es sostenible ese planeamiento. Por tanto, el concepto de transporte nos ha cambiado. Ahora, cuando el planificador piensa, lo que piensa es ¿cómo puede estar una industria para que sea atractiva, inserta en el centro de las ciudades? ¿Es que las industrias tienen que tener pinta de industria o no pueden tener una cara, un rostro amable? Hacer buenos edificios que tengan una buena apariencia, que estén cercanos donde uno vive. Este es el nuevo diseño. Bueno, salto un poco, es decir, eso quiere decir que la ordenación del territorio entonces tiene que plantearse en la cercanía entre el puesto de trabajo y la persona que trabaja, entre la cercanía entre el centro educativo y la persona educada. ¿Veis? La idea es cuanto menos movilidad, mucho mejor desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bien, medidas, bueno, pues ahí pongo algunas medidas, no nos interesan. Vamos a saltar ya entonces desde el punto de vista del sistema de transporte. Primero, la idea de sistema de transporte. En general, tiende a confundirse sistema de transporte con sistemas de carretera. Como casi todos tenemos un vehículo, lo que nos interesa es que haya una carretera. No, sistema de transporte es algo mucho más global. Es la capacidad de movernos que tenemos, donde se incluye desde el movimiento a pie, las bicicletas, las carreteras, todas las capacidades, los aeropuertos, los ferrocarriles que tengamos. Y las soluciones de transporte que podemos dar son soluciones que pueden tener muchas alternativas en esa línea. Por tanto, es importante la consideración también sistémica global del conjunto de la capacidad que tenemos. En esa línea tenemos las nuevas políticas de transporte en las ciudades se orientan desde 2 perspectivas. Una, las destinadas a mejorar el rendimiento de la capacidad existente. Es decir, políticas podríamos llamar de oferta. Pongamos un caso. Culiacán puede tener necesidades ya de un metro en el centro. Podría tener hacia esas nuevas áreas que han surgido o hacia el aeropuerto, donde hay ahora mismo una clarísima congestión, una necesidad de un tranvía, de un sistema de transporte colectivo, rápido, potente, seguro. Bueno, pues esas capacidades son las que hemos de evaluar. Y al contrario, visto con la experiencia un poco europea y viendo del año pasado hasta este, y no digamos del antepasado, esa expulsión que está habiendo del centro de los coches y la real maravilla que es sentarse en una de esas terrazas nuevas que se están haciendo en el centro, esa nueva reorientación de excluir el vehículo del centro y empezar a hacer disfrutar a la gente de sus centros. Las ciudades que empiezan a permitir sentarse en la puerta de la calle a tomar una cerveza, algo muy español por cierto, que además recomiendo. Eso es fundamental, ¿no? El recuperar el centro, el sacar al transporte. Bueno, pues
ver qué capacidades tenemos, cómo puede cubrir la gente. A veces pensamos que media hora caminando, yo empecé a caminar hace 3 años, cuando el médico me dijo, o caminas o te da un infarto. Camino, no me cabe duda. Yo antes tenía la idea que la distancia era tremenda. Yo la distancia la medía en coche. Me decía, hay que ir allá. Uy, madre mía, ¿no? Esto es como cuando vas ahora, en los pueblos ahora la gente, en España todo el mundo tiene coche y te dicen, ¿vas? No, pero eso está al otro lado del pueblo. Al otro lado del pueblo no hay más de 15 minutos andando. Es como una especie de bestialidad caminar, ¿no? Bueno, yo ahora que camino todos los días y que hago un circuito de aproximadamente 2,5 kilómetros, media hora, caminando rápido, por cierto, el colesterol ha bajado, lo digo para los que andéis por ahí en mi edad, me empieza a presionar la cosa. Bueno, pues me ha cambiado la misma visión de la distancia, ¿no? Antes de ir yo a coger el tren caminando 15 minutos, antes me parecía una cosa extraordinariamente. Es que no tiene nada que ver, es que es otro, es dominar las distancias, ¿no? Bueno, eso es posible hacer, ¿no? Bueno, pues eso, el saber que nuestra primera herramienta en la solución de los problemas de movilidad urbana la tenemos justamente en los medios más sencillos, en el caminar. Si ponemos las condiciones para poder caminar. Los carriles bici. La demanda que está existiendo en Europa, si uno ve la progresión de carriles bici en Europa, es extraordinaria. Si ya vas a Ámsterdam, es tremendo, ¿no? Los aparcamientos de bicicletas, ¿no? Miles y miles de bicicletas, cada uno sabe allí, en su sitio donde la deja, aparcadas en las estaciones de tren. La gente llega en bicicleta. Yo tengo una imagen en diciembre, nevando, una señora de unos 50 y muchos años, con su paraguas, su falda y su bicicleta, nevando, yendo a su trabajo a las 8 de la mañana. Por tanto, las cosas tienen a veces el obstáculo mental que les ponemos. Y como nos han dicho que lo importante es viajar en coche, es más, que es todavía más importante mover, pues, ¿qué diría yo? ¿Cuánto es un todoterreno? Pues esto se va muy cómodo, es muy bonito. 1000 kilos, 1200 kilos para desplazar, a poner los que peso yo, menos de 90. ¿Tiene sentido? Sobre todo si tenemos medios para hacerlo con 300 y con 100 y con 25 y sin nada. Eso no es sostenible a mitad. Este es el cambio. A partir de ahí, medidas de gestión de la capacidad infraestructural. Vamos a saber qué capacidades tenemos. Si ya no da con las carreteras, tenemos que ir a medios colectivos. Ver si con las soluciones colectivas avanzamos más. En esa línea va. No me salto las medidas. Bueno, ahí tengo muchas. Esto es que lo he metido sin querer, no por otra cosa, no ha saltado así. Medidas de gestión de la demanda. Por ahí van. Hay que reducir el parque de vehículos. Hay que desanimar a que la gente tenga coche. Ya sé que nos parece imposible, a mí también, pero se puede vivir sin coche. Bueno, no, que si no me enrollo. Se puede vivir sin coche. Reducir el número de viajes, eso es fundamental desde el punto de vista de la gestión de la demanda. Vamos hasta por la barra de pan sentaditos en el coche. Bueno, aquí serían las tortas. ¿No? Puede ser, ¿no? Por supuesto, la reducción de vehículos kilómetros, reducción de las horas punta. ¿Por qué tenemos que ir todos a trabajar a las 9? Esto es una cosa que no se entiende muy bien. Podríamos entrar entre las 6 y las 10 de la mañana, ir haciendo turnos rotatorios. Podríamos hacer con lo costoso que es eso, ¿no? Reducir la utilización del vehículo privado, básico. La distorsión es el vehículo privado. Cuesta mucho, ¿no? Algunos han puesto por ahí la esperanza en el coche eléctrico. De entrada el coche eléctrico por lo menos tendrá que ser más pequeño. Eso ya es un salto. Y las emisiones serán más pequeñas, pero no nos resuelve el problema de la congestión. Por tanto, puede ser una alternativa que ayude, pero desde luego no nos resolverá los problemas fundamentales. Y ahí están, pues, la potenciación de las alternativas no motorizadas, la bicicleta y el pie. Bueno, pues ahí recojo una cantidad de esas medidas. De entre todas esas medidas, porque ya aquí sí que estoy acabando, dos fundamentales. Internalizar los costes externos del transporte.
transportarse no cuesta igual en todos los medios. Como los medios no tienen la capacidad de coste internalizada que tienen, lógicamente hay competencia desleal. Se tiene que premiar al que va andando, no al que utiliza 1.300 kilos para transportarse. La lógica es esa. Por tanto, el que lleve 1.300 kilos tiene que pagar más. Pero tiene que pagar más en energía, en impuesto de compra del vehículo, en impuesto de aparcamiento, porque ocupa más, en impuesto de CO2. Ya sé que esta es la tierra de los todoterrenos. Allí no está de nada. Lo tiene, yo creo que el 80% de la gente. Es igual, es una barbaridad económica. Desde el punto de vista ambiental es insostenible. Insisto, todos mis amigos lo tienen, los de allí y los de aquí. Pero no tiene nada que ver. Es poco sostenible. Y por tanto hay que acotar y hay que apretar, ¿no? Y hay que apretarle por la vía que hay que apretar. Hay que incluir los costes de la infraestructura en los costes de los vehículos. Y por supuesto los costes externos. En el momento en que contaminar cueste, nos va a gustar a todos caminar lo que realmente hacemos desde el punto de vista de la sostenibilidad. En el momento en que ese coste lo internalicemos, empezaremos a dejar los coches. Nos parecerá baratísimo el transporte público y además, como lo usaremos más, tendrá más facilidades, será más cómodo, etcétera, etcétera. Eso, naturalmente, internalizar los costes externos y los costes que son de infraestructura y los costes ambientales, reequilibrará la utilización de la competencia entre modos. Y finalmente, el que contamina paga y el que se mueve también. Hay gente que dice, hombre, claro, es que si empezamos así, esto beneficia a los ricos. Yo lo digo siempre, a los ricos les beneficia todo. Que alguien me diga algo que le perjudique, el cáncer, pero también tienen donde ir a tratarlo mejor. Los ricos son ricos. Nuestro objetivo tiene que ser redistribuir. Que por el hecho de ser ricos, bueno, pues ya que lo disfrutas, págalo. Porque encima ahora lo pagan. Y no, es que así en el atasco estamos todos. No. En Sao Paulo, que ya son los atascos son de kilómetros, ya se compran el helicóptero directamente. No vayamos aquí a tener tonterías. O sea, que no. En el atasco no todos somos iguales. Claro que no. Pero el aire es bueno para todos. Y por tanto, mejor que pague. Por tanto, el que contamina debe pagar, el que se mueve también. Porque además en eso de la redistribución inversa también hay muchas cuestiones. Mi mamá no se mueve. Pobrecita mía. Le dices, vente a casa. Tú ven a casa, que yo no quiero salir de mi casa. Bueno, yo voy. Mi madre paga los mismos impuestos que el que se mueve. Y salen del presupuesto público la mayor parte de las infraestructuras. ¿Por qué mi madre tiene que pagar en ese sentido? Hemos de ponernos también de acuerdo en ese pacto y en esa ordenación del territorio. ¿Cuáles son las cuestiones neurálgicas fundamentales? Probablemente la de tener trabajo todos, sanidad todos, educación todos, sí son cuestiones fundamentales. Otras no. Hay a mí 3 o 4 o 5 cosas que me parecen fundamentales. Que si el Estado quiebra en eso, está quebrando en su función de Estado. Un Estado que no es capaz de garantizar la sanidad, probablemente se le puede discutir al Estado la propia existencia. Un Estado que no es capaz de justificar, de tener una buena enseñanza, no está cumpliendo el pacto social. Alguien que no es capaz de dar vivienda, probablemente tampoco. Alguien que no es capaz de garantizar una mínima pensión cuando uno se jubila, es que ese Estado no está funcionando. Si esos parámetros funcionan, casi todo lo demás es discutible, pero esos son parámetros básicos. Y entre lo que es discutible es esa necesidad de movilidad a toda ultranza que tenemos. Yo creo que esa necesidad hemos de ponerla en consideración con esa situación de recurso escaso que es el espacio y por supuesto el medio ambiente. Y eso era básicamente lo que yo quería hoy traerles como elementos más importantes. Con mucho gusto, pues a partir de ahora, a su disposición para lo que quieran.